Buenas noches, amada iglesia, Dios los bendiga nuevamente con ustedes en esta hora. Anhelando, qué rico tenerlos aquí al frente para poder abrazarles, para poder darles un beso y saludarles con ósculo santo, como dice la palabra de Dios. Pero bueno, qué rico entonces que podamos, aún así no sea así, pero que podamos estar entonces a través de estos medios para que podamos ser bendecidos y ser edificados. Amén. Yo le invito para que usted allí donde está deje por un momento sus quehaceres y pueda disponer su corazón, pueda disponer todo su mente, su espíritu, su alma, su cuerpo, para que pueda recibir la palabra de Dios en esta noche. Amén. Invite a los que tiene allí a su lado, el Biel, el Lina, a sus familiares, a sus amigos, para que en esta hora sean bendecidos por medio de la palabra, porque Dios siempre tiene un mensaje para nuestras vidas. Amén. Yo te invito para que cierres allí tus ojos y para que oremos. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tú eres el Dios grande y poderoso, el creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Señor. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas, porque tú eres poderoso, Señor, porque eres fuerte, porque eres, oh Dios, aquel que nos ha rescatado, aquel que nos ha sacado con mano fuerte y poderosa, aquel que ama nuestra alma, aquel que nos cuida, Señor, aquel que lo ha dado todo por nosotros. Señor, yo te doy gracias en esta hora. Yo bendigo cada persona que nos está viendo, Dios mío, allí en la internet. Yo te pido para que tú seas obrando y ministrando su corazón. Señor, toma el alma que está afligida, aquel alma que está abatida, Señor, aquel Dios mío que en este momento está angustiado, aquel que está enfermo, Dios mío, seas tú levantándole, Padre, y sea, Señor, Dios mío, en él viniendo una palabra de esperanza y de fe para su vida, Señor. Aquel que está pasando por necesidades económicas, seas tú proveyendo, Dios mío, y Padre, y cada persona pueda conocer que tú eres real, que tú eres el Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, aquel que sacó el pueblo. Su pueblo lo sacó entonces allí de Egipto y lo sacó y abrió el mar en dos y pasaron en seco. Aquel Dios sigue siendo el mismo Dios de hoy, que puede seguir haciendo cosas grandes y maravillosas. Yo te doy gracias pues en esta noche, Señor, y te pedimos que tú nos hables por tu palabra y ministres nuestro corazón, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Me quito yo y te pido que te pongas tú. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, quiero compartir en esta hora una palabra que la he titulado Fortalecidos con poder. Fortalecidos con poder. Tú que estás allí tomando nota, tú que estás allí con el que está a tu lado, dile: en esta hora vamos a aprender que tenemos que ser fortalecidos con poder. Fortalecer significa ser fuerte, significa sostener. Es una palabra que está en el Antiguo Testamento casi 300 veces, habla acerca de ser fortalecidos. Pero ese poder que les quiero hablar en esta hora es ese poder que me habla la palabra de un dunamis, que es poder de Dios. Así que debo de ser entonces fuerte, debo de ser sostenido, pero no con mi poder, no con mis fuerzas, sino con el poder de ¿quién? De Dios. Ese es el único que puede entonces sostenerme. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, sé que estamos viviendo tiempos donde hay gente que corre de aquí para allá, donde escucha tanta información que no sabe a cuál creer y que no sabe si lo que allí dicen es verdad, si no es verdad. Algunos que de pronto en estos tiempos se han dejado guiar por su alma o por su mente o por su corazón, por sus sentidos, sin saber realmente qué es lo que está pasando ni qué es lo que va a pasar. De pronto en estos tiempos nos hemos centrado y enfocado mucho en Mateo 24, hablando de las señales antes del fin. Cuando los discípulos dijeron a Jesús: Jesús, entonces dinos cuáles van a ser las señales antes del fin. Y hay personas que se encuentran muy enfocados allí, en aquel pasaje, pero hay personas que no han tenido en cuenta el capítulo 25, cuando habla acerca de las 10 vírgenes, y no se han enfocado allí en estar preparados y en decir: Señor, yo quiero estar preparado, porque si este es principio de dolores, si el Señor vemos que se está acercando y si estamos viviendo momentos y tiempos difíciles, Señor, yo no quiero estar tan mirando allí, sino mirando acá, y es cómo estoy preparado. Así que debemos de ser fortalecidos con el Espíritu, amén, con poder, ser fortalecidos. Cuando les estaba hablando acerca de Mateo 24, quisiera tomar allí un texto, y es el versículo 44, que me está diciendo: por tanto nosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Aquí me está diciendo la palabra que debemos de estar preparados. Ahora,
te hago una pregunta, y no solamente a ti, sino que también es una pregunta que cuando yo estaba estudiando me la hice: ¿estoy preparado? ¿Estamos preparados para la venida del Señor? Es algo que debemos de pensar, ¿sí o no? Si estamos preparados o si no estamos preparados, si necesitamos realmente de tiempo. Mire, estamos viviendo unos tiempos difíciles que Dios está probando nuestra fe. Yo veía este tiempo como cuando uno tiene un colador, ¿cierto? Y va a colar algo. ¿Qué pasa? Hay cosas que se quedan allí en el colador, como cuando estoy colando un jugo, ¿cierto? Se quedan las fruticas en el colador, pero el líquido sigue derecho. Y para mí este tiempo es como un colador para muchos, porque muchos no han resistido esta prueba, muchos su fe ha flaqueado, muchos han dicho: Señor, tú no existes, ¿dónde estás? Hay personas que tristemente he escuchado que me dicen: no, es que a mí llegó este tiempo y me desanimé, la verdad es que yo ya ni oro, la verdad es que esas predicaciones por YouTube a mí no me gusta, a mí me gusta aquí presencial, ver a cada persona, abrazarle, saludarle, no me gusta de esta manera, entonces la verdad es que yo ya no, pues me desconecté del todo. Hay personas que se desconectaron del todo del Señor. Entonces fue como un colador, como un sedazo. Pero hay otras que dijeron: Señor, no, yo me quedo contigo y antes me aferro más a ti, a tus promesas. Como otras que en este tiempo han sido alcanzadas y se han acercado al Señor y se han dado cuenta que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación y vida eterna, y han rendido entonces su corazón delante del Señor. Amén. Entonces yo en este tiempo puedo hacer dos cosas: o conectarme más con Dios o desconectarme entonces de Dios. Ahora yo quiero que vamos a una palabra, quiero que vamos allí a Efesios, que vamos entrando en tema. Efesios capítulo 3, versículo 4. Yo quiero que tomes allí tu Biblia y vayas a Efesios capítulo 3, versículo 14, perdón, Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios, dice: por esta causa, está hablando Pablo, dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, dice la palabra. Como primer punto, yo quiero que miremos acá la actitud de Pablo. Pablo, hay muchas personas de las cuales uno mira en la Biblia y ministran el corazón de uno y son un ejemplo, y Pablo es uno de ellos. Uno dice: uy, Pablo tan tremendo, todos esos ministerios que tenía, un apóstol, un pastor, era un maestro, o sea, era una persona que uno dice consolidaba, hacía, evangelizaba, iba y sembraba allí la palabra en iglesias, entre cárcel y entre rejas, seguía teniendo esa fe, esa convicción de lo que era el Señor. Me encanta, siempre me ha gustado mucho que casi todas las cartas de Pablo, las cartas paulinas, veo o sea, cómo tenía esa identidad en su ministerio. O sea, cómo Pablo decía: yo, apóstol de Jesucristo, he sido llamado por el Señor para servirle. O sea, cómo tenía esa claridad del llamamiento de parte de Dios sobre su vida, y eso me ministra mucho, porque él, al tener claridad, entonces cuando caminaba seguro, no caminaba como dando pasos, como golpes al aire, ni dando como que para dónde voy. No, él sabía que había sido llamado, sabía cuál era su propósito, y su propósito él lo cumplía. Aquí en Efesios vemos que él hace dos oraciones. Ahorita les voy a decir dónde está la primera, pero yo quiero ver esta segunda oración y quiero que nos enfoquemos por un momento acá. Entonces me gusta mucho Pablo cómo oraba con dirección y con propósito. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender nosotros: orar con dirección y con propósito. Pero mi primer punto, yo quiero que lo veamos aquí en el versículo 14 y 15, dice: por esta causa
doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí está diciendo Pablo que por esta causa, ¿por cuál causa? Si tú lees el capítulo 3 te das cuenta que Pablo estaba hablando acerca entonces del ministerio de Dios que había sido revelado al corazón de él. El ministerio que tenía Pablo hacia los gentiles, que le había dicho: el Señor me lo reveló, el Señor lo habló a mi corazón, y aunque yo esté aquí en prisión, pero yo quiero ir y llevarlo ese mensaje a ustedes. Y él empieza a decir qué era lo que Dios le había revelado, qué era lo que Dios le había mostrado para estos tiempos, y que lo había recibido en la presencia de Dios. Y por eso era que Pablo entonces estaba haciendo esta oración. Y Pablo entonces dice acá que él doblaba sus rodillas. ¿Sabe qué es lo que me gusta de Pablo? Esa actitud que tenía de humillación, esa actitud que tenía de rendición, esa actitud que tenía de búsqueda delante del Señor. ¿Sabe a mí qué me lleva este cuadro? Me lleva a una intimidad con Dios. Me lleva a que yo cada día debo de reconocer su grandeza, su poderío, y a pesar de que pasen años, de que lleve muchos años en el Señor o de que apenas esté empezando, debo de entender la importancia de una búsqueda constante de la presencia del Señor. Eso es algo, iglesia, que lo debemos de tener muy en cuenta y muy presente. Ahora, yo te hago una pregunta: ¿cómo está tu tiempo con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Mire, si algo es machacado, déjeme, y me perdona la expresión, pero desde que iniciamos nuestra vida cristiana, si algo para mí es como el ABC del cristiano, es la oración. Es el estudio de la palabra, es el ayuno. O sea, para mí eso es tan esencial cuando alguien está empezando su vida en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque es algo que si tú lo aprendes desde ahí, desde que estás iniciando a conocer al Señor, si tú sabes que eso es esencial para sostenerte en tu vida cristiana, en tu vida con Dios, en tu relación con Él, entonces tú vas a poder crecer y vas a poder avanzar y vas a poder entonces ir a un nivel más allá cada día, y te vas a poder sostener en el Señor. Pero si tú no lo entiendes, entonces tú vas a ser una persona a la que simplemente va a estar con Dios por tiempos, o va a estar de paso con Dios, y no te vas a poder entonces quedar ahí en Él. El tema es fortalecidos con poder. Necesito fortalecerme con el poder de Dios, necesito sostenerme, y más aún en estos tiempos. En estos tiempos no nos podemos dar el lujo de decir: no, Señor, es que yo estoy como orando poco, más bien es que uno aquí en la casa. Para muchos, sabe que este ha sido un tiempo donde están más como que yo no tengo un líder que me esté vigilando, a mí nadie me está diciendo por qué no se congregó, por qué no fue a la célula, por qué no hizo X o Y, ¿no? Entonces se dan, digámoslo así, como las de vacaciones, y realmente se dejan llevar por más cosas. Entonces todo el tiempo que tengo lo uso más en otras cosas que en realmente ir y rendirme delante de Dios. Cuando yo miro no solamente la vida de Pablo, cuando yo miro un Daniel, cuando yo miro a Jesús, o sea, cuando yo miro tantas personas en la Biblia, de cómo tenían una búsqueda constante del Señor, de cómo estaban humillados. Me encanta la expresión del profeta Eliseo cuando decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, me encanta esa expresión cuando él decía, y no era porque estuviera de rodillas todo el tiempo, sino que estaba en esa conexión en su espíritu con el Señor, para estar recibiendo continuamente su palabra, estar en comunión allí con Él. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos de hacer. Eso es lo que tú y yo debemos de tener todos los días, y es estar en ese lugar secreto. Por eso es que la oración, sabes que la oración es uno de los temas más, como te decía ahorita, más machacados en toda la vida cristiana, en todo tu caminar. Tú que estás iniciando, o tú que llevas tiempo, yo sé que no es primera vez que escuchas este tema, yo sé que lo has escuchado mucho, porque es algo de lo que realmente cuesta. ¿Sabes qué le dijo Jesús a los discípulos cuando antes de él ser crucificado? Cuando él estaba clamando, dice que se fue a orar aparte, y cuando volvió, ¿cómo estaban sus discípulos? Estaban dormidos, y le dio tristeza ver que ni siquiera habían podido clamar, ni una hora se habían dormido. Mire, una vez escuchaba a Dante Gebel que decía que sostener una vida de oración costaba horrores, porque realmente no es fácil poder tener una vida de continuidad, una vida de oración, una vida de rendición, una vida de búsqueda constante, porque muchas veces somos con altibajos, a veces somos unos tremendos y estamos allí continuamente, ore y en la presencia, pero otras veces no. Otras veces entonces viene el desánimo, vienen las distracciones, viene que entonces hoy no siento tantas ganas de orar, viene y se mezclan con las emociones, somos entonces que se revuelve con nuestra alma, y una cantidad de cosas, y vamos dejando a un lado.
Hoy lo que quiero enseñarte con este primer punto, y no solamente enseñarte a ti, Dios me lo está también a mí, me lo está cada día machacando. Mira, para mí ha sido tan tremendo todo este tiempo de cuarentena porque Dios no ha parado de hablarme, pero a mí, me ha hablado a mí. Es tan tremendo porque muchas veces uno dice como que, ay, Dios me habló esta palabra y esta palabra es para tal persona, o Dios me habló esto y esta palabra es la que precisa para dar a esta persona X o Y grupo o X o Y reunión que tengamos. No, Dios ha estado ministrando mi corazón, ha estado hablando tanto a mi vida, tanto que hay veces me siento sin palabra para darle a otros. Es porque Dios me la está dando es a mí, y yo digo, uy, Dios mío, ayúdame, uy, Dios, y Dios mostrando tantas cosas de mi corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Mire, cuando yo soy una persona entonces de que estoy allí como esa misma actitud que tenía Pablo, me encanta esa actitud, como les decía ahorita, que tenía Pablo, y ese reconocimiento de la autoridad de Dios. Como decía él ahorita, o sea, sobre el cielo y sobre la tierra, porque dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, decía, Señor, la autoridad que tú tienes, el dominio que tú tienes, Dios, y estaba reconociendo esa grandeza entonces de él. Mire, una de las cosas que tenemos que recordar que hace la oración en nosotros es que la oración nos transforma. Cuando dejamos de orar, entonces dejamos de ser personas que estamos en esa conexión, en esa comunión con Dios, y empezamos a ser personas tan carnales, empezamos a ser personas tan almáticas, empezamos a ser personas que podemos ser engañadas aún por nuestros sentidos. Y sabes, iglesia, sabes, pueblo de Dios, estos son los tiempos donde muchos, dice la palabra que muchos serán engañados, aún los escogidos serán engañados, y que el amor de muchos se enfriará. Dice que muchos apostatarán de la fe. Me gustaba mucho el tema que daba el pastor Juan Carlos el día lunes en los 70, porque él hablaba acerca de tantas falsas doctrinas, de cómo se apoyan, de cómo toman partes de la Biblia, se apoyan en una cosa en la otra para poder negar la Trinidad y poder negar el orden y el dominio del Señor, y cómo tenemos que ser guardados, y más en estos tiempos cuando hay tanto espíritu de engaño, cuando hay tantas voces que quieren hablar y que quieren susurrar a nuestro oído y que nos quieren confundir. Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que lo que debemos de hacer es, Señor, guárdanos, pero tenemos que ser personas de tanta comunión con el Señor, de tanta sensibilidad para escuchar su voz, que estemos tan vinculados y tan conectados con el Señor, que podamos decir, esto viene de parte de Dios y esto no viene de parte de Dios. Que podamos estar tan sensibles a su voz para poder decir, esta es la voz de Dios, esta es la voz que me redarguye, esta es la voz que me confronta, esta es la voz que me lleva a tomar otro nivel, porque sé que es la voz de Dios. Podemos llevar muchos años en el Señor, podemos haber hecho muchas cosas en el Señor, pero eso no me quita de que yo tenga que estar viviendo un presente, y es un presente entonces de estar en esa comunión con Dios. ¿Qué hace entonces la oración? Me transforma. ¿Qué otra cosa hace la oración? Me trae paz. En medio de esta angustia, en medio de esta situación, me trae paz a mi corazón, a mi alma, a mi espíritu. Trae paz porque me trae esperanza. ¿Qué hace Dios también en medio de la oración? Dice que revela los secretos escondidos y los tesoros muy guardados, como lo dice allí en Isaías 45:3. Son los que revela mi vida, los que me hace entender. ¿Qué hace Dios también entonces en la oración? Habla a mi corazón. ¿Saben las cosas que me parece más tremenda? Y es que muestra la condición de mi corazón. Él empieza a mostrar en la oración de cómo realmente estoy. Si estoy bien, si estoy mal, si hay altivez, si hay orgullo, si hay falta de perdón, si hay raíz de amargura, si hay odio. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Si todavía hay cosas oscuras en mi corazón, si todavía hay cosas que las he tapado y los he tomado como pecados pequeñitos, y en la oración Dios me muestra y me dice, eso no es un pecado pequeño, porque pecado es pecado y lo que estás haciendo no está bien. Ahí es cuando Dios empieza, eso a mí me encanta, la verdad, cuando Dios empieza a mostrar entonces en la condición de mi corazón. Otra de las cosas entonces que hace la oración es que me guía. Por medio de la oración el Señor me enseña,
Por medio de la oración Él me habla y por medio de la oración Él me fortalece. Yo ahorita te decía que me gustaba mucho Pablo cómo oraba con dirección y propósito. Y eso es una de las cosas que nosotros como iglesia debemos de aprender y debemos de entender. Que es necesario orar con una dirección clara y es necesario orar con un propósito claro. O sea, no orar como cuando hay personas que me dicen, no, es que mi oración se me volvió rutinaria, mi oración se me volvió como que lo mismo y no avanza, no. Es necesario tener una dirección en la oración y es necesario tener un propósito en la oración. Es necesario pasar tiempo en silencio delante de Dios para poder escuchar su voz. Así que si yo miro en la Biblia veo grandes hombres que todo el tiempo estaban dependiendo de Dios. Todo el tiempo estaban allí conociendo los secretos del corazón del Señor, siendo entendidos para poder actuar y caminar como Dios quería entonces que ellos caminaran. Así que mire, es triste ver el problema y la condición de la iglesia actual. Una iglesia donde no está conociendo a Dios, una iglesia donde simplemente se acomodó a las estructuras pero no tiene una intimidad y una relación con Dios. Una iglesia donde no ora, donde no clama, donde no busca. Hace muchos años atrás escuchaba una predicación y el predicador decía que había estado en un evento donde habían pastores y ministros de muchos años y reconocidos de servir al Señor, y que en un momento preguntaron, ¿cuánto hace? Yo quiero que me diga cada uno, ¿cuánto hace que no está allí en ese lugar secreto, rendido delante del Señor, escuchando su voz? Y dice que ¿cuánto hacía? Uno levantaba la mano y decía, hace 2 años, hace 1 año. Mire, no significaba que no oraban, sí oraban, pero superficial. Sí oraban, pero no de ir y realmente ir a escuchar la voz del Señor, con esa humillación y con esa rendición, sin ese afán, sin ese estar trotando de aquí para allá. Y todos realmente, el que menos tiempo llevaba 1 año, todos llevaban de ahí más para allá, llevaban mucho tiempo sin realmente pasar ese tiempo. Entonces, valga la redundancia, con el Señor. Mire, si tú y yo, como el pueblo de Dios, no estamos buscando al Señor, no vamos a entender lo que está pasando ni lo que va a pasar. No lo vamos a poder entender porque simplemente nos vamos a dejar llevar y va a haber comezón de oír y nos vamos a dejar llevar por tantas voces y tantas cosas que van a querer entonces engañar. Así que vemos que Pablo, yo les decía ahorita que Pablo en Efesio hace 2 oraciones en esta carta. La primera es porque el creyente entienda su posición, y pienso que eso es muy importante, que tú y yo entendamos la posición que tenemos entonces en el Señor. ¿Cuál es nuestra posición? Es de que hemos sido escogidos, de que hemos sido perdonados, de que hemos sido aceptados por el Señor, ¿cierto? Adoptados. Es que podamos entender mi condición, mi posición, perdón, porque así yo voy a saber realmente de quién soy, a quién pertenezco y para dónde es que voy, ¿cierto? Y lo que yo les decía, y la otra, que es el de que cada persona pueda desarrollar ese llamado, por lo cual entonces ha sido escogido, la otra oración que estaba haciendo Pablo. Entonces, como les decía ahorita, viene un tiempo de mucho engaño sobre la iglesia del Señor, pero es un tiempo donde tenemos que determinar y tenemos que decir, Señor, yo necesito buscarte porque yo no quiero que un momento yo diga, Señor, yo era tu escogido, tu escogida y hoy estoy en un engaño. Hay una palabra que siempre me ha fortalecido y es en Hebreos 4:16, quiero que vamos a ella. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay una oportunidad, y es una oportunidad que Dios nos da cada día, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, ante ese trono de perdón, ante esa gracia de amor, ante esa misericordia, ante ese trono donde está ese trono de gracia que está allí para liberar, para sanar, para restaurar, para empoderar, para dar una nueva oportunidad. Acerquémonos pues ante el trono de la gracia, donde hallaremos el oportuno socorro. Dice en el Salmo 25:14, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto.
la comunión íntima con el Señor, entonces dice que es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Lo queremos conocer? Amén. Yo sé que sí, queremos conocer. Entonces sí que vienen tiempos de muchos cambios a los que tú y yo tenemos que acostumbrarnos y tenemos que estar preparados. Punto número 1 entonces, búsqueda, rendición y humillación delante del Señor para poder entonces ser fortalecidos con poder. Y punto número 2, no voy a compartir sino 2 puntos, y es, volvamos nuevamente a Efesios, y es clamando por otros. Es la intercesión que tenía Pablo por la iglesia de Éfeso. Dice el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa era la oración, el anhelo de Pablo, que la iglesia de Éfeso entonces fuera llena de toda la plenitud de Dios. Pero me gusta mucho porque dice, él oraba para que ellos, los efesios, en su hombre interior fueran fortalecidos. Pero aquí él está diciendo entonces, para que habite Cristo por la fe. Siempre me ha gustado mucho el significado de de esta palabra allí, habite Cristo por la fe. ¿Sabes cuál es el significado de esta palabra? No es de habitar, es de que Cristo more, viva en mi corazón, viva en mí. Hay gente que no tiene al Señor como Señor. Mire, es que mi corazón, mi vida es su casa, usted es el que vive en mí, usted es el que mora en mí. No, hay gente que lo tiene de visita. Y déjeme decirle que no es la misma confianza que usted tiene cuando algo es su casa, cuando algo es suyo, que cuando usted va de visita. Cuando usted va de visita a una casa, usted entra con pena. Usted pide permiso, usted espera que le digan siéntese, que lo inviten a que se siente. Pero usted no llega de un lugar que no es su casa, que no te da confianza. Usted no llega allá, entra y se quita los zapatos, abre la nevera, saca jugo, destapa las ollas, va y se acuesta. Bueno, aunque hay gente que de pronto sí se toma esa confianza, pero realmente no es igual. Cuando yo estoy en una casa de visita, yo voy con pena, con respeto, pido permiso si puedo entrar al baño, si puedo coger algo. Yo no soy de las que en una casa nunca abro la nevera, me parece terrible, me da una pena. No, yo no soy de esas, pero hay personas que, ¿cierto? Pero no es lo mismo cuando uno vive en una casa. Usted vive en su casa y usted, desde que llega, usted ya se puede quitar la ropa, los zapatos, abre, mira, coge, se acuesta, usted mira si dejó la cama extendida, si la tendió. Es su casa, usted habita allí, usted vive allí. Mire, lo que Pablo estaba diciendo, él está diciendo, yo no quiero que en los efesios Jesús esté simplemente de visita en ellos. Porque si está de visita no puede hacer la obra que Él quiere hacer en el corazón de cada persona. Pero si Él habita, si Él vive allí, si Él no es un huésped ni un visitante, sino que realmente mora en esa casa, Él es el dueño de esa casa, Él es el que vive en esa casa, en ese corazón, entonces la obra se va a poder ver. Entonces la obra se va a poder ver en el corazón de estas personas. Entonces me gustan mucho las oraciones de Pablo, vuelvo y se lo repito, tan puntuales, tan precisas, tan claras, que él estaba haciendo por la iglesia de Éfeso. Y no solo por la iglesia de Éfeso. Recuerden cuando estaba orando por Timoteo, decía, es que me acuerdo de ti en mis oraciones. Y se acordaba no de cualquier manera ni riéndose, no, dice que con llanto. Y vemos una y otra vez en las cartas como él decía, oro por ustedes por esto, oro por ustedes para que tengan entendimiento, oro por ustedes para que tengan revelación, oro por ustedes para, un propósito, una dirección tan clara que tenía, porque sabía cuál era la necesidad. Ahora es necesario que tú y yo en estos tiempos estemos orando tanto por el pueblo de Dios, no solamente acá en Guarne, en Medellín, donde nos está escuchando, no, en el mundo entero. Es necesario que estemos tan unidos y estemos en este tiempo intercediendo de una manera tan sobrenatural.
Y de esa forma vamos a ser fortalecidos en el Espíritu. De esa forma vamos a poder entender muchas cosas que antes no entendíamos. De esa forma vamos a dejar de ser egoístas y vamos a dejar de estar orando no simplemente por nosotros, sino estamos orando por otros, estar invirtiendo bien nuestro tiempo y estar haciendo lo que la palabra de Dios me manda a hacer. Me gusta mucho cuando Abraham estaba orando y estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra para que no fuera destruida. Sabes que me gusta tanto porque cuando va y mira uno allí la palabra en Génesis, se da cuenta de que Abraham tenía tanta intimidad y tanta comunión con Dios que Dios dijo: ¿yo cómo he de encubrirle esto a Abraham? Y fue cuando prácticamente dice que estaba allí con Dios, hablando con Dios, y Dios dijo lo que iba a pasar. Y ahí fue cuando él empezó a clamar: Señor, pero si encuentras 50 justos, Señor, pero si hay 10 justos, Señor, pero, o sea, porque había esa intimidad, esa comunión, esa intercesión. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, y más en estos tiempos. Entonces, aquí me habla, como les decía, el versículo 17, que es de habitar en la fe, ¿cierto? Que el Señor no quiere estar entonces de paseo, sino hacer su hogar en nuestras vidas, es una morada permanente en nuestras vidas. Dice entonces, habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados es como ese árbol. Usted nunca ve un árbol que es tan superficial, ¿cierto? Un árbol no es como esas ramitas, o como cuando usted va caminando por el campo que encuentra como unos espartillitos, no sé cómo se llaman así, y que usted llega y los jala y eso le sale de una, ¿no? Un árbol tiene raíces, y raíces profundas, y eso que el Señor quiere. Lo que Pablo estaba aquí pidiendo era para que sean arraigados, o sea, para que echen raíces, y raíces fuertes, y no solamente arraigados sino cimentados. Cimentados es como cuando un edificio va a ser construido, y las personas que saben de eso, ingenieros civiles, saben que un edificio no se construye, no, construyamos un edificio, no, hay que hacer un buen estudio de suelos, donde hay que tener unas bases sólidas y firmes antes de poder construir. Y dice: así quiero que ustedes sean, la iglesia de Efesio, los Éfesos, que sean así, que sean arraigados y sean también cimentados en la fe, cimentados en la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que orar los unos por los otros, porque hay personas, no toda la gente tiene la convicción que tú tienes, no toda la gente tiene la fe que tú tienes, no todas las personas tienen la revelación que tú tienes. Por eso hay que orar los unos por los otros, porque hay gente que es más débil, porque hay gente que es más dudosa en cuanto a las cosas de Dios. Entonces vemos acá la oración tan puntual. Vemos también entonces el versículo 18, dice: para que seáis plenos. Me encanta ese versículo de plenos. De plenos es lo mismo entonces que plenitud, ¿cierto? Para que seáis completos en el Señor. Dice el versículo: entonces seáis plenos, capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, o sea, lo largo, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Aquí está diciendo: mire, lo que se trata es que el Señor no solamente ocupe y haga un hogar en tu corazón, sino que te sea revelado a ti en el Espíritu lo que Él ha hecho en tu vida, lo que Él ha hecho por ti, que tú lo puedas conocer y experimentar tú, no lo que experimentaron los otros, no lo que tú escuches decir de otros, sino que tú mismo lo puedas experimentar. Para mí hay 4 cosas que son, para ir terminando, hay 4 cosas que son muy esenciales que tú y yo tengamos en la intercesión, en el estar clamando por otros, en el estar orando por otros. Como primero es que debemos de orar entonces por un nacimiento de nuevo. Tenemos que orar para que la iglesia en el mundo entero tenga un nacimiento de nuevo. ¿Sabes qué es un nacimiento de nuevo? Es ese que me imparte la naturaleza de Dios en mi vida. Entonces cuando yo no simplemente he hecho una oración de fe, no simplemente digo haber conocido al Señor, sino que se me imparte la naturaleza de Dios en mi vida y en mi espíritu, entonces yo puedo empezar a caminar como Él caminó en cierta medida. No es que yo diga: uy, yo ya estoy, se me está derramando por todas partes, no. O sea, que yo digo: Señor, es que ya se me derramó todo. No, o sea, es cierta medida el Espíritu de Dios que está en nosotros. Entonces viene la naturaleza de Dios a morar en mí.
Y ya por eso es que se empiezan a hacer cosas nuevas y diferentes. Ejemplo, cuando yo empecé a conocer del Señor, yo recuerdo que yo hablaba con mis amigas y cuando primero hablaba con ellas palabras soeces y me reía y hablábamos una cantidad de cosas que terribles. Yo recuerdo que una vez colgué el teléfono y me asusté de la forma como ya estaba hablando. ¿Por qué? Porque ya tenía la naturaleza de Dios, ya había sido impartido en mí la naturaleza de Dios. En cierta medida ya había venido el Espíritu Santo sobre mi vida a transformar muchas cosas. Y es necesario que la iglesia pueda nacer de nuevo. Hay muchos que caminan en el Señor y no han nacido de nuevo. Y por eso siguen haciendo las obras de la carne, las cosas del mundo, porque no han nacido de nuevo. Iglesia, tarea para orar. Señor, trae un nacimiento de nuevo a tu iglesia. Que cuando tú vengas por segunda vez, Señor, encuentres a tu iglesia como esas vírgenes, Señor, con sus lámparas llenas de aceite, con la naturaleza divina. Otra de las cosas que tenemos que orar también entonces es por revelación. Aquí en Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18 dice, Pablo dice, el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él. Dice revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mire, revelación en el conocimiento de Él, revelación en que los ojos sean alumbrados de nuestro entendimiento. Hay muchas personas en el mundo entero que se dicen ser cristianos, pero no hay revelación. Yo tuve la revelación de lo que el Señor hizo por mí en la cruz y no la tuve inmediatamente cuando empecé con Dios. La tuve por ahí unos 2 años después de haber conocido al Señor. Me fue revelado en mi espíritu lo que Él había hecho. Y es necesario que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, que no hayan tinieblas. Y yo sé que hay cosas en nuestra vida que todavía tienen que ser alumbradas por su palabra, pero esas son las cosas que tenemos que orar por aquellos que el Señor entonces, que conocen su palabra, que puedan entonces realmente tener ese nacimiento de nuevo y esa revelación de lo que Él hizo. Otra de las cosas que tenemos que orar también es por convicción. Que hay gente que camine, pero camine convencida, con esa convicción de lo que Dios es, de lo que Él hizo, de lo que Él está haciendo, de lo que Él va a hacer, pero no gente caminar por caminar. Yo sé que cuando nos reuníamos, y no solamente acá, sino en las iglesias, cuando teníamos la oportunidad de reunirnos y venir a adorar a Dios juntos, sé que muchas personas venían, era por agradar a otros o por costumbre, o porque es que en mi casa me traen y yo tengo que venir, pero venían sin convicción, sin revelación, sin entendimiento y sin nacimiento de nuevo. Y otra de las cosas que tenemos entonces que orar es por fe. Dice en Lucas 18:8, ¿se acuerdan de la viuda del juez injusto? Dice en el versículo 8, dice, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Jesús vuelva, ¿será que va a hallar fe en la tierra? Tenemos que orar por fe. La palabra me está también enseñando en Hebreos, creo que es el versículo 11, dice que aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el que retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Pero nosotros somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere, que se levante una iglesia en fe, que se levante una iglesia que haya nacido de nuevo y que le sea impartida la naturaleza divina, que así en este tiempo nadie le esté mirando, que en este tiempo nadie pueda estar encima ni cumpliendo muchas responsabilidades, pero tenga su comunión íntima con el Señor, porque le teme, porque le ama. Que sea una persona que yo tengo revelación de lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Sabe qué? Si usted va y le dice y me perdona, pero usted le puede ir a decir a cualquier persona, usted sabe lo que en Semana Santa, lo que hizo Jesús en la cruz, cualquier persona se lo dice. Sí, Él vino a morir ¿por quién? A morir por los pecadores, a morir por nosotros, pero déjeme decirle, lo sabe, pero es muy diferente a que lo tenga revelado en su espíritu. Si lo tuviera revelado en su espíritu, caminaría con Él, le seguiría, abandonaría el pecado y se rendiría a sus pies, pero lo tiene acá, más no lo tiene acá. Y eso es lo que tenemos que orar, iglesia. Que en estos últimos tiempos digamos, Señor, que nadie se quede, Dios mío,
Que tu iglesia pueda tener convicción, que tu iglesia pueda entender que tú eres tan real, que tú eres tan poderoso. Así que esto no es un tiempo de relajo espiritual, esto es un tiempo de ponernos a cuentas, esto es un tiempo de estar allí en lo íntimo, de estar como la actitud de Pablo, y es un tiempo de poder clamar por nuestros hermanos y poder clamar por el otro, porque no sabemos la condición ni el estado de su corazón. Yo te invito para que allí donde tú estés puedas cerrar tus ojos. Yo te invito para que tú puedas poner tu mano en tu corazón y puedas hablar con el Señor. Que tú le puedas decir: Señor, yo quiero ser fortalecido con poder. Yo quiero, Señor, ser fuerte, pero con el poder de Dios, con ese dunamis. No ser fuerte porque tengo mercado, no ser fuerte porque tengo dinero o tengo trabajo, no ser fuerte porque tengo personas importantes a mi alrededor que me pueden apoyar. No, déjame decirte que esa no es la fuerza. No ser fuerte porque digo tengo la comodidad que necesito. No, necesito ser fortalecido es en el poder de Dios, en el poder de su fuerza. Necesito cada día poder ir y estar a sus pies donde no haya límite de tiempo. Necesito ir a estar allí donde pueda escuchar sus palabras, escuchar su corazón, escuchar su voz, donde pueda decirle: Señor, no quiero ser engañada, no quiero ser una apóstata, negar la fe. Dile: Señor, yo quiero ser entendida en estos tiempos, quiero ser entendido en estos tiempos. Dile: llévame a la comunión contigo cada día. Llévame, Señor, a llenar tu trono de alabanza y de adoración. Llévame a tener esa actitud, Señor, que no solo tuvo Pablo, la actitud que tenía Jesús, la actitud que tenía Daniel. 3 veces al día ir y estar de rodillas buscando al Creador de los cielos y de la tierra. No, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser guardas también de nuestro hermano, a orar por sus necesidades, oh Dios, a orar por aquellos que en este momento sufren y están pasando momentos difíciles, a no simplemente estar tan cómodos, a no estar encerrados en nuestro confort, sino a poder, Señor, orar por aquellos que están clamando, que en su espíritu están angustiados, están desesperados. Y una oración, Señor, puede traer paz y respuesta a sus vidas y a sus corazones. Qué bueno es poder orar los unos por los otros, Señor, y cubrirnos en oración y mostrar de esa manera que somos una iglesia unida, que somos una iglesia que se preocupa el uno por el otro, donde no haya brecha, donde el enemigo quiera entrar, Señor, y destruir, sino que somos una iglesia, oh Dios, que sabemos y entendemos el propósito por el cual hemos sido llamados y por el cual hemos sido escogidos y por el cual estamos viviendo este tiempo, Señor. Dios mío, trae a tu iglesia un nacimiento de nuevo, no solamente a esta iglesia aquí en Guarne, sino en el mundo entero, Señor. Trae un nacimiento de nuevo, que la naturaleza tuya, Dios mío, venga a cada vida y a cada corazón, cambiando y transformando su forma, Señor, de pensar, su manera de vivir, Dios mío. Que sea quitando y cortando, Señor, todo pecado, todo lo que no es tuyo, Dios. Que haya una revelación en el Espíritu, una convicción tan fuerte que no los deje desviarse de tu camino y de tu verdad. Y que haya una fe, que a pesar de que en este momento la fe está siendo probada y está siendo pasada por el fuego, pueda permanecer, Señor, cada día en ti, con nuestra mirada puesta en nuestro Salvador, autor y consumador de la fe, con nuestra mirada puesta en Jesús, autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, yo te doy en esta hora. Yo bendigo a cada oyente, yo bendigo a cada persona que está allí en su casa, en su trabajo, Señor. Yo declaro tu bendición, yo declaro fuerzas nuevas, yo declaro tu presencia, yo declaro un nuevo tiempo, yo declaro una iglesia, Señor, entendida, una iglesia avivada, una iglesia llena de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios. Y te doy muchas gracias, Señor, por ellos. Escucha, Señor, su corazón, escucha su
su oración, escucha su clamor, Dios mío. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y visita, Señor, allí a cada persona, Dios de los cielos, y trae un nuevo tiempo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, iglesia, Dios les continúe bendiciendo. Un beso y un abrazo. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones. Centro de Fe y Esperanza Guarne es un ministerio para la edificación de la Iglesia del Señor Jesús. Fundamentado en las Escrituras, su propósito es hacer discípulos a través de la predicación del Evangelio y el amor de los unos por los otros. Queremos bendecir tu vida a través de la transmisión de nuestros servicios de alabanza y adoración en los siguientes espacios semanales. Servicio familiar de alabanza y adoración, domingo 8 de la mañana y miércoles 6:45 de la noche, a través de nuestro canal YouTube Iglesia Cefec. Fines de semana juveniles, jueves 7 de la noche, Radio Juvenil, y viernes 7 de la noche, noches juveniles virtuales a través de Zoom. Servicio de adolescentes, sábados 5:30 de la tarde a través de Zoom. Escuela dominical para niños, domingo 10:30 de la mañana, niños entre 1 y 5 años. Y a las 11 de la mañana, niños entre 6 y 10 años. Sábados de familia, cada 15 días a las 7 de la noche a través de Zoom.